Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a trabajar la unidad número 1 del módulo de primeros auxilios. Este primer tema es un tema muy general, son conceptos básicos de primeros auxilios que la mayoría seguro que ya los conocéis, pero bueno, vamos a ir poniéndolos en orden en nuestra mente. ¿Vale? Y vamos a ir desglosando el tema poquito a poco. La mayoría de las cosas casi que no necesitan una explicación adicional porque se entienden bien, ya digo que son bastante básicas este primer tema, pero bueno, vamos a ir dando algunos ejemplos, vamos a ir leyendo y cualquier duda que os surja, pues ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo a través del mail o simplemente en las horas de tutoría. ¿Vale? Venga, los objetivos de esta primera unidad, de este primer tema, serían conocer la terminología de primeros auxilios, ¿vale? Conocer los sistemas de emergencia y la central de coordinación de emergencias que hay en nuestro país, cómo va todo el tema de la coordinación de estos primeros auxilios aquí en España, el marco legal y ético que tienen los primeros auxilios, porque no sé, supongo que sabéis que los primeros auxilios están regulados legalmente, es decir, tú te encuentras con un accidente por la carretera, por ejemplo, o por la calle, una persona que se desploma y tú no puedes pasar de largo e irte como si nada, sino que tú tienes la obligación de prestar auxilio, ¿vale? Como persona no sanitaria que está justo en ese momento. Las normas ILCO, veremos también lo que son y conoceremos la prevención y la protección del personal que está implicado en los primeros auxilios, ¿vale? Venga, pues empezamos. La terminología técnico-sanitaria de los primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Pues así a grandes rasgos y casi sin mirar lo que pone, diríamos que son todas aquellas actuaciones que se realizan cuando ocurre un accidente en el sitio donde ha ocurrido ese accidente y las personas que lo realizan son personas que no son médicos ni enfermeros, sino personas de a pie que están justo en ese sitio en ese instante. ¿Vale? Lo leemos. Las atenciones sanitarias de tipo inmediato que deben practicarse a un accidentado o a una persona que está enferma en el mismo lugar donde se encuentra y que son administradas por personas no sanitarias. Eso es lo que se conoce como primeros auxilios, ¿vale? Por tanto, son técnicas y procedimientos que usamos de una manera inmediata y no profesional y que recibe una persona tras una enfermedad que le ha pasado de repente, por ejemplo, una bajada de azúcar, una persona en la calle se marea, se tiene que sentar y nosotros, como personas de a pie, sin tener conocimiento de medicina o con conocimientos básicos, tenemos que intentar que esa persona o se ponga bien o por lo menos no vaya más. Mantendremos cualquier actuación de primeros auxilios hasta que llegue siempre el personal especializado. Cuando tenemos y nos encontramos en la calle con un accidente, pues normalmente llamamos al 112 si vemos que la cosa es importante y mientras que llegan los servicios médicos y no, nosotros atendemos a la persona accidentada, ¿vale? Hay una serie de conceptos básicos que tenemos que conocer en este tema, que serían los siguientes. El primero es un accidente. ¿Qué es un accidente? Pues es un supuesto, cualquier cosa brusca e imprevista, ¿vale? Que provoca una lesión en un individuo al que puede provocar incluso la muerte. Un accidente puede ser desde una simple caída de una bici cuando vayas por la calle y que no te pasa nada, te levantas y ya está, pero es un accidente, una quemadura cuando estás friendo un huevo, por ejemplo, hasta, pues, por ejemplo, un accidente de tráfico o una caída de una persona que está trabajando en la calle en una escalera y que ya supone, pues, que una cosa bastante más grave, ¿vale? Entonces, accidente es cualquier cosa brusca o imprevista que puede provocar una lesión, pero esa lesión puede ser desde leve hasta gravísima, que incluso pueda provocar la muerte, ¿vale? La enfermedad profesional, sin embargo, no es nada brusco, sino que es una enfermedad que se da lenta en el tiempo, ¿vale? Es lenta y progresiva y ocurre normalmente por la acción continuada de agentes nocivos en el medio laboral. Por ejemplo, esto que hablan del amianto, las personas que trabajaban en fábricas con amianto tienen ahora cáncer de pulmón y eso pues se puede considerar como una enfermedad laboral porque se le ha producido
el haber estado expuesto tanto tiempo en su trabajo a este agente nocivo, ¿vale? Entonces, esa es la enfermedad profesional. También puede causar la muerte a largo plazo, ¿vale? ¿Qué es una urgencia? Perdón. Una urgencia es una sensación subjetiva de demanda por parte de un individuo. El individuo necesita ser atendido, ¿vale? Y necesita ser atendido de manera rápida, ¿vale? A lo mejor no quiere decir que esté en peligro su vida, porque normalmente en la urgencia la vida del individuo no está en peligro, pero sí que hay que atenderlo pues en un corto espacio de tiempo, ¿vale? La emergencia, sin embargo, sí que necesita una actuación inmediata, porque sí que está en juego la vida del individuo. Esa es la diferencia entre la urgencia y la emergencia, ¿vale? En la urgencia, la vida del individuo no está en peligro, ¿vale? Es necesario y es importante que sea atendido, pero no es vida o muerte, ¿vale? Y la emergencia sí que necesitamos que sea inmediata la respuesta por nuestra parte, porque el individuo sí que tiene su vida en peligro. O las secuelas pueden ser muy importantes. Entonces sí que necesitan maniobra, o sea, sanitaria, de personal especializado, ¿vale? ¿Qué es el soporte vital? Pues son distintos procedimientos y tratamientos, actuaciones que se le hacen a una persona que ha tenido un accidente para mantenerlo con vida, porque le fallan uno o varios órganos vitales. Cuando hay una parada cardiorrespiratoria, un infarto de una persona que va por la calle, necesita que necesita que inmediatamente pongamos en marcha maniobras de soporte vital básico para reanimarlo y para que vuelva otra vez en sí, porque le está fallando el corazón y sus pulmones, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son, después de conocer toda esta terminología, vemos cuáles son los objetivos principales de los primeros auxilios? Pues después de todo lo que he dicho, se supone que conservar la vida de las víctimas, o sea, que la persona no se muera, ¿vale? Sino que se quede con vida. Evitar que haya más complicaciones, o físicas o psicológicas. Por ejemplo, si hay una hemorragia y está sangrando, pues lo que intentamos es que eso no vaya más y que le provoque un shock al paciente o a la persona accidentada, mejor. Si no, intentaremos solucionarlo, poner unas vendas de comprensión, ponerle algo para que esa hemorragia se contenga y no vaya a más la complicación, ¿vale? También otro objetivo es colaborar en la recuperación de las víctimas y, por supuesto, garantizar el traslado de los accidentados. Debemos esperarnos siempre hasta que llegue el personal encargado, el personal sanitario, y se lleven el paciente al hospital más cercano, ¿vale? Para ayudar a una persona necesitamos tener una formación determinada en primeros auxilios. Todo el mundo no sabe, por ejemplo. Si tenemos que hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar, hay gente que no está preparada y que no sabe hacerla. Entonces, le podríamos causar a la víctima más daño todavía del que ya tiene. Entonces, siempre tenemos que tener una formación para poder ayudar en estos casos. Esa persona que tiene esa formación se llama socorrista o también auxiliador, ¿vale? Y cualquier ciudadano de a pie puede recibir esta formación. No tienes por qué ser no tienes por qué ser médico, ni enfermero, ni nada. Cualquier persona que quiera puede recibir formación en primeros auxilios, ¿vale? Y esta formación después se puede aplicar en distintos accidentes, tanto domésticos, en el ámbito privado, o incluso también puede pertenecer la persona o hacerse miembro de alguna asociación de voluntarios, como es, por ejemplo, la Protección Civil, que son asociaciones que hay en los pueblos, en las ciudades, y son personas que de manera altruista pues se forman y en determinadas situaciones pues se ofrecen como socorristas, y a lo mejor en eventos, en competiciones deportivas, en fiestas, pues están ahí por si ocurre cualquier accidente, ser ellos las personas que estén ahí a pie de los primeros y poder actuar, ¿no? Para salvar la vida de las personas. Entonces,
Resumiendo, socorrista es la persona que asume de manera voluntaria el deber y la obligación de prestar asistencia y que posee esos conocimientos que hemos dicho teóricos para realizar las acciones asistenciales y mantener un soporte vital básico, mantener con vida a la persona. Esta persona, este socorrista, tiene que conservar la calma en todo momento, no nos podemos poner nerviosos, tiene que estar calmado. ¿Para qué? Para así poder valorar correctamente la situación, activar los sistemas de asistencia que quiera, que tenga que activar, ¿vale? O llamar al 112, pedir una ambulancia o lo que sea, y conocer las posibilidades técnicas y materiales que tenga en ese momento y que pueda él utilizar. Además, todas las empresas tienen que tener a una persona o a varias que estén formadas en primeros auxilios, ¿vale? Porque así lo dispone la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que todas las empresas tienen que cumplir, ¿vale? Una adecuada formación en primeros auxilios lo que hace es que el socorrista o auxiliador pues tenga los conocimientos de cuál es la forma más idónea de actuar cuando hay cualquier tipo de accidente dentro de la empresa. Bueno, en el segundo punto del tema vemos los sistemas de emergencia y la central de coordinación de emergencia. Diferenciamos de nuevo aquí lo que sería una situación de urgencia y una situación de emergencia, ¿vale? Hemos dicho ya con anterioridad que la urgencia era una situación que debía ser atendida en un espacio corto de tiempo, pero que en la vida del accidentado no estaba en peligro en ningún momento, ¿vale? Por ejemplo, se puede acudir al centro de salud más cercano, se llama al 112 y podemos seguir sus indicaciones. ¿Qué ejemplos serían una situación de urgencia? un dolor de cabeza intenso, que te tomas 2 paracetamol y no se te quita, pues vas al centro de salud. Cuando tú tienes una reacción alérgica y te empiezan a salir a lo mejor pues una erupción por el cuerpo, cuando tú tienes una herida porque te has hecho un corte, por ejemplo, cocinando, pero lo tienes controlado con un vendaje, pues tienes que ir a urgencia, pero no es una cosa que te vaya a desangrar porque si está controlado, ¿de acuerdo? Todos esos serían situaciones de urgencia. Y no todas las situaciones de urgencia son iguales. No sé si vosotros habéis ido, me imagino que sí, al hospital alguna vez a urgencia y lo primero que hacen es pasarte a un sitio que se llama triaje, donde una enfermera te valora y ve más o menos pues eso, el nivel de urgencia que tú traes. Entonces no es lo mismo que tengas un brazo partido que vengas que estés asfixiado y no puedas respirar, ¿vale? Entonces la urgencia ahí, el tiempo de atención va a variar. Entonces, eso está estipulado, ¿vale? Tenemos nivel de 1 al 5. El nivel 1, que es el nivel rojo, es una urgencia de riesgo vital inmediato, sería una emergencia, ¿vale? Vale, entonces hemos dicho que el color rojo, que sería el primer nivel de urgencia, sería una emergencia en este caso, no una urgencia, necesitan atención de forma inmediata. Una persona que llega al hospital con una parada cardiorrespiratoria. El nivel es 1, el riesgo vital inmediato, color rojo, y lo atendemos que no pasa ni por la sala de espera, va directamente para adentro. El nivel 2 es también un nivel muy urgente, se identifica con el color naranja y tiene un periodo de espera, digamos en la sala de espera, entre 10 y 15 minutos, es decir, que también es importante, ¿vale? El 3 sería pues una urgencia normal. Amarillo es el color y tiempo de espera aproximado pues de 1 hora. Normal es el nivel 4, se identifica con el color verde, estaría 2 horas. Y el nivel 5 es no urgente, se identifica con el color azul y podríamos estar pues 4 horas en urgencia. Muchas veces vamos allí y a urgencias al hospital y decimos que he estado 4 horas esperando. Bueno, pues seguramente que la patología que tú llevabas
no era tan sumamente importante. Habría otras patologías de otras personas que requerirían una atención más inmediata, ¿vale? Eso todo está así estipulado. Entonces, las situaciones de emergencia sería la primera, el primer nivel, como hemos dicho, que tienen que atenderse de forma instantánea porque la vida del paciente, repetimos, se encuentra en peligro. Cuando nosotros nos encontramos con una situación de emergencia en la calle, ¿qué debemos de hacer? Como nosotros no podemos tratarlo de manera inmediata, hay que llamar al 112, que es el teléfono que nosotros tenemos aquí en España de asistencia, para que se pongan en marcha todos los equipos, todos los materiales y todas las herramientas necesarias para que la vida de esa persona pues se restablezca, ¿vale? Por ejemplo, un golpe grande en la cabeza o el cuello, que tenga daño neurológico. Cuando una persona pierde el conocimiento de pronto y vemos que no vuelve en sí, hay gente que le da una bajada de tensión, pierde el conocimiento, pero bueno, le levantan las piernas y vuelve un poquito. No, cuando hay pérdida de conocimiento de pronto y sin recuperación, hay que llamar inmediatamente al 112. Cuando hay una crisis convulsiva que dura más de 5 minutos, hay personas epilépticas en la que tienen crisis, pero esas crisis duran poquito y a lo mejor se restablecen y ellos están acostumbrados, lo explican, pero cuando estas crisis de convulsiones duran más de 5 minutos, hay que avisar al 112. Cuando hay una hemorragia intensa que no podemos contener, la persona se puede desangrar, puede entrar en shock, ¿vale? Entonces, en este tipo de hemorragia sí que tenemos que avisar al 112, incluso habrá casos en los que tengamos que practicar, si sabemos, pues a lo mejor un torniquete. Aunque después es verdad que podemos poner en peligro los distintos tejidos, pero si no es que la persona se puede desangrar, ¿vale? O cuando tenemos un dolor de cabeza intenso, recordad que hemos dicho que cuando había un dolor de cabeza intenso que no se quitaba con los analgésicos era una urgencia, pero si vemos que no vemos bien, que perdemos visión, entonces eso ya es una emergencia, porque la cosa pinta más grave, ¿vale? Venga, el proceso de atención en emergencia sería, por lo tanto, lo primero, detectar la emergencia. Segundo, una valoración de lo que necesitamos hacer, ¿vale? Tercero, pues dependiendo de cómo sea esa emergencia, asignamos una serie de recursos, o bien una ambulancia, o dos, o lo que necesitemos, ¿vale? Y esa ambulancia puede ser a lo mejor una ambulancia mecanizada, o que no tenga, simplemente lleve al técnico en emergencia. Necesitaremos también que se desplace y atiendan a las personas en el sitio donde ha ocurrido el accidente. Y después necesitaremos transportarlo hacia el centro hospitalario una vez que la persona esté otra vez vuelva otra vez en sí, ¿vale? ¿Qué diferencias hay entre la asistencia en primeros auxilios y la atención profesional? Recordad que dijimos que los primeros auxilios, las personas que los practicaban no eran sanitarios, ¿vale? La atención profesional evidentemente son sanitarios. Entonces, ¿quién actúa? Pues, como hemos dicho, en los primeros auxilios, personal no sanitario. Puede que tenga formación, porque puede ser a lo mejor que la haya recibido, por ejemplo, los miembros de protección civil, como he dicho, o puede que no tenga esa formación, porque sea una persona de a pie que vaya por la calle y se encuentre con el accidente. ¿Quién actúa en el caso de atención profesional? Pues los profesionales sanitarios, técnicos en emergencia, enfermeros, médicos, ¿vale? ¿Cuándo se actúa? En los primeros auxilios se actúa cuando el accidente tiene lugar, cuando se encuentra la víctima. De ahí que se encuentra la víctima hasta que llegan los profesionales. ¿Cuándo actúa la atención profesional? Cuando reciben a la víctima, o bien en el hospital, o bien cuando llegan al lugar de los hechos, vamos. ¿Con qué recursos? ¿De qué material disponen? Pues los primeros auxilios, los que tiene a mano en ese momento. Puede que tenga cosas a mano porque sea de, por ejemplo, como hemos dicho, de Cruz Roja o Protección Civil y tengan ciertas cosas a mano, o puede que no tengan nada, ¿vale? Y la atención profesional, los recursos, pues se supone que tienen que tener todos los recursos que se necesitan porque son sanitarios. ¿Con qué objetivo se practican los primeros auxilios a una persona de a pie? Pues mantener a la persona viva
o bien evitarle que la situación se complique más de lo que está, ¿vale? Hasta que llegue el personal sanitario. Y la atención profesional tiene el objetivo de restablecer a la persona completamente, ¿vale? En todos los sentidos. Cuando se produce una emergencia, en nuestro país se ponen en funcionamiento una serie de organizaciones que lo que hacen es prestar al accidentado la ayuda más adecuada, ¿vale? Pues todo esto se llama Sistema Integral de Emergencia, o sea, con las letras SIE. Bueno, decíamos que cuando se produce una emergencia aquí en España, pues se ponen en funcionamiento una serie de organizaciones que lo que pretenden es ayudar de la manera más correcta al accidentado, ¿vale? Entonces, el Sistema Integral de Emergencia es el encargado de esta labor y la escribimos como SIE, la sigla SIE, Sistema Integral de Emergencia. Si la emergencia es de carácter médico, porque puede ser que sea un incendio y no haya ninguna persona que necesite atención, sino que sea otro tipo de accidente. Pero cuando es de carácter médico, lo que se activa son los servicios de emergencia médicos, el SEM, ¿vale? Los SEM no solo los hay en nuestro país, ¿vale? Hay un modelo europeo y un modelo estadounidense. El modelo europeo, que también se llama francés, el que tenemos evidentemente en nuestro país, y básicamente lo que pretende es atender al paciente in situ, o sea, en el sitio donde tiene el accidente, ¿vale? Y el personal médico y sanitario también tiene que desplazarse a ese lugar donde ha sido el accidente, ¿vale? Sin embargo, el modelo estadounidense lo que más prioridad tiene es el traslado de los pacientes o las personas accidentadas al hospital, y es allí, en el hospital, donde realizan las técnicas de primeros auxilios o de emergencia, ¿vale? En el sitio donde tiene lugar el accidente se desplaza un técnico en emergencias que no le da los cuidados que necesita. Para que le den los cuidados necesarios tiene que ir el paciente hasta el hospital, ¿vale? Los servicios de emergencia aquí en España se organizan según el siguiente modelo. Hay un centro coordinador que recibe una llamada de asistencia y la gestiona, dando consejo telefónico o movilizando al equipo más adecuado en función del tipo de situación. Es decir, aquí hay un centro coordinador que recibe la llamada de la persona que está en el sitio donde ha tenido lugar el accidente. Esa llamada es atendida, la persona que recibe la llamada la gestiona y le empieza a dar consejos sobre cómo tiene que actuar a la persona que está llamando. Y además, pues moviliza al equipo que él cree más conveniente, ¿vale? Después hay una serie de recursos móviles, que son las ambulancias, los helicópteros, los vehículos de atención continuada. Dependiendo de la gravedad del accidente, pues se ponen en marcha unos recursos u otros, ¿vale? De manera que siempre vamos a poner en marcha aquellos que puedan llegar con más rapidez al lugar donde ha ocurrido el accidente y trasladar lo más pronto posible a los heridos al hospital, ¿vale? Y después hay una red hospitalaria que está distribuida por todo el país, que va a acoger a las víctimas y le va a proporcionar pues la atención de la manera más rápida y más eficaz que pueda. Entonces, en España los servicios de emergencia, para resumir, serían el centro coordinador, que es el que recibe la llamada de la persona que está atendiendo en primer lugar al accidente, una serie de recursos móviles, que son los que van a poner en marcha para que esa primera atención sea lo más rápida posible y para que se puedan trasladar después a la red hospitalaria los accidentados, ¿vale? Que esta red hospitalaria estaría distribuida por toda España, por todo el país, y siempre a un sitio cercano más o menos al lugar del accidente, casi seguro que va a haber un hospital, ¿vale? Por otro lado, hay un sistema integral de emergencia, como hemos dicho antes, que es el SIE, que es el conjunto de diferentes cuerpos o servicios que se activa cuando sucede una emergencia.
para dar una respuesta lo más adecuada posible a la necesidad que surja, ¿vale? Dispone este sistema integral de emergencia de un personal especializado, un sistema de comunicación que coordine, ¿vale? Y los medios de transporte sanitario, ¿de acuerdo? Además, este sistema integral, decíamos por tanto que el SIE, que es el Sistema Integral de Emergencia, incluye un sistema de emergencias sanitarias, que es el SEP. Este sistema de emergencia sanitaria tiene 5 características principales, que serían la accesibilidad, todo el mundo conoce el número y se puede poner en contacto con ese servicio, rapidez, en el menor tiempo posible, pues actúan porque ya sabemos que es fundamental en casos de emergencia que la atención sea lo más rápida posible, porque el tiempo es crucial para la mayoría de las intervenciones. Además es efectivo porque proporciona una respuesta adecuada según el accidente que nos esté ocurriendo. La cuarta característica es la equidad, es decir, no tiene prioridad con una persona respecto a otra, es de carácter universal y todo el mundo tiene derecho a ella. Y por último, la eficiencia. La asistencia que proporciona es útil y un coste lo más óptimo posible. Hay veces que sí que cuesta bastante, aunque eso aquí en España la Seguridad Social lo cubre, pero tenemos que optimizar siempre los recursos. Con este sistema de emergencia sanitaria podemos conectar a través del teléfono 061. Pero si llamamos al 112 por una emergencia sanitaria, también nos derivarán nuestra llamada al SES, porque el 112 no solamente recibe llamadas de emergencia sanitaria, sino de cualquier otro tipo de emergencia. Entonces, lo más directo, digamos, sería llamar al sistema de emergencia sanitaria cuando hay un accidente, que hay personas en peligro, y si es una emergencia de otro tipo, pues llamar al 112. Aunque ya digo que si llamamos al 112, ellos nos derivan la llamada rápidamente al SES, ¿vale? Este sistema moviliza los recursos sanitarios para proporcionar una asistencia correcta, la mejor, ¿vale? Dispone de los servicios de asistencia médica urgente con cobertura directa, centros urbanos, e indirecta, zonas rurales, y servicios móviles de urgencia y reanimación, como pueden ser las ambulancias, ¿vale? Aparte del sistema de emergencia sanitaria, tenemos el Centro de Coordinación de Emergencias, CCU, como urgencia, pero bueno, es el Centro de Coordinación de Emergencias, que es un dispositivo multidisciplinario en el que hay personas de distintas disciplinas, ¿vale? Que está integrado en un sistema de emergencia que gestiona diversos recursos asistenciales para dar una respuesta adecuada a cualquier demanda. Cualquier persona puede contactar con el Centro de Coordinación de Emergencia llamando o bien al 061 o al 112. Es un resumen de lo que hemos visto antes, ¿vale? El Centro de Coordinación de Emergencia, llamamos al 061 o al 112 y entonces se ponen en funcionamiento pues un dispositivo multidisciplinario, es decir, de personas que tienen distintos cometidos, ¿vale? Que funcionan de una manera coordinada y uno recoge la llamada, otro dice a quién debemos de activar, qué debemos de llevar, cogen los técnicos de emergencia y cogen, por ejemplo, una ambulancia con un médico, ellos solos. En fin, en cada accidente pues valoran la situación y ponen en marcha pues el dispositivo que tengan que poner para que esa ayuda sea lo más idónea posible, ¿vale? El Centro de Coordinación de Emergencia organiza los recursos asistenciales que son necesarios, como he dicho, para que la asistencia sanitaria sea bastante buena en el lugar donde ha tenido lugar el accidente y después trasladar a los pacientes al centro sanitario más cercano. Esto todo es repetir, repetir y repetir lo mismo. Os podéis hacer un esquema así de cómo va funcionando el tema de los primeros auxilios aquí en España y cómo se gestiona, ¿vale?
Los modelos de centros de coordinación de emergencia. Tenemos centros de regulación médica tipo 061. Hemos dicho que estos eran los que atendían a accidentes sanitarios, ¿vale? Estos centros son elementos del sistema integral de urgencia y atienden demandas de asistencia exclusivamente sanitarias, como he dicho. Reciben llamadas del 061 y después de analizar y de valorar la situación, pues envían los recursos que necesite al lugar donde ha pasado el accidente, donde ha tenido lugar, ¿vale? Los recursos humanos disponibles en estos centros, ¿vale? Son teleoperadores, que son personas encargadas de recibir la llamada, están al teléfono, ¿vale? Y siguiendo un protocolo que hay, dependiendo del tipo de accidente o de la emergencia, pues derivan los datos, preguntan más específicamente a la persona que está llamando y a cada emergencia pues le dan un valor de gravedad determinado, ¿vale? Tranquilizan a la víctima, le dan consejos hasta que llega la ayuda, todo eso lo hacen los teleoperadores. Los locutores lo que hacen es activar los recursos que deben de movilizarse. Por ejemplo, si ha habido un accidente en cadena en una autopista, pues a lo mejor en vez de una ambulancia necesitan 4. Entonces, ellos son los locutores los que activan estos recursos y van haciendo el seguimiento hasta que termina esa operación, ¿vale? Los locutores. Después hay un médico coordinador, que es el encargado de supervisar todo el proceso desde una sala de coordinación. Decide qué recursos debe enviarse siguiendo un protocolo y proporcionan consejos médicos en caso necesario. Pues muchas veces llama una persona que está haciendo los primeros auxilios y no sabe, y es el médico coordinador el que le va diciendo y le va guiando sobre cuáles son las pautas y digamos, los métodos de actuación que debe ir siguiendo, ¿vale? Perdón, la actuación de los centros de regulación médica tiene que una serie de objetivos, ¿vale? Debe simplificar el acceso del ciudadano al sistema por una llamada telefónica. Garantizar la confidencialidad de las personas que demandan la ayuda. Proporcionar una respuesta objetiva y racional. No se puede ir por los cerros de Úbeda, tiene que ser una cosa convincente y una cosa objetiva. Elegir los recursos de los que disponemos para adoptar la solución. Tenemos una serie de materiales y de recursos móviles, pues eso sabemos los que tenemos que elegir para que la solución sea lo más factible posible. Optimizar los recursos, es decir, si se necesitan 2 ambulancias, no vamos a mandar 7, ¿vale? Y alertar a los centros sanitarios de que van a llegar una serie de pacientes a ellos, o 1, o 2, o 100, los que sean. ¿De acuerdo? Esto se entiende, creo que bastante bien. La verdad que este tema es muy teórico, pero a nivel de comprensión no veo que tenga mucho, es más de estudiarlo, ¿vale? Centros de regulación integrados tipo 112. Vimos que el primero era el 061, ¿vale? Que eran centros médicos de regulación médica. Y después están los de regulación integrados tipo 112, que no solamente atendían emergencias de tipo sanitario, ¿vale? Estos centros reciben llamadas de todo tipo, como hemos dicho, y coordinan los recursos necesarios para atender cada caso en concreto. También son elementos del sistema integral de urgencia, el SIE, ¿os acordáis? Están integrados por las instituciones que pueden prestar asistencia en situaciones de emergencia y gestionan una respuesta mediante técnicos especializados como por ejemplo pues la Policía Nacional, los bomberos, etc. Son otra serie de técnicos, no son médicos, sino son policías, bomberos, porque las situaciones pues nos requieren de atención sanitaria. ¿Qué personal tienen estos centros? Pues igual, el único que digamos lo que va a cambiar es, digamos, el eslabón final. Están los teleoperadores, que son los que reciben las llamadas, recopilan los datos y ven la gravedad de la situación. Los locutores, que son los que activan los recursos, igual que antes, y que están en contacto todo el tiempo con las personas que están en el sitio del accidente. El técnico sectorial, pues el policía, el bombero, el que sea, y el jefe de sala, que es una persona que lo que hace es supervisar que toda la sala está funcionando y todos los medios están funcionando de manera correcta y hace el seguimiento del incidente, ¿vale?
En estos centros, ¿de qué se trata? Lo que pretendemos es reducir el tiempo de respuesta de una situación determinada, obtener una visión única de los sucesos, o sea, que veamos claramente qué es lo que pasa, coordinar todas las instituciones, la actuación de las instituciones, para que vayan al unísono y en tiempo y forma adecuado. Tiene que tomar decisiones usando nuevas tecnologías y planificar las actuaciones evitando duplicidades, es decir, que no hagamos dos veces lo mismo, ¿vale? Venga, pues entonces este es otro tipo, como hemos dicho, este es otro tipo de modelos de centros de coordinación de emergencia. El primero, emergencia sanitaria 061. El segundo, centro de regulación integrado, todo tipo de emergencia, que es el 112. Y el tercero son centros de coordinación no integrados. También tipo 112, pero son no integrados, ¿vale? Venga, pues ahora vamos a ver el tercero. Bueno, pues como decíamos, había un tercer tipo de centro, que es un centro de coordinación no integrado, tipo 112, pero no es el 112, que lo que hace es que un operador recoge datos, clasifica el incidente y transmite la alerta ya, dependiendo de cómo sea, pues bien al 112, al 061, ¿vale? ¿Cómo transmite esta información? Mediante un sistema que conecta las distintas plataformas a un formulario común, ¿vale? El centro coordinador de cada organismo tiene uno, pues decide qué recurso debe enviar al lugar del incidente, realiza el seguimiento hasta que acaba todo el problema y cuando la necesidad es atendida, y el centro coordinador de cada institución, que son estos los que hemos visto, pues son los encargados de enviar la información relativa a la actuación al 112 después, ¿vale? Vale, pues seguimos. Bien, pues seguimos entonces, como decía, teníamos que los modelos de centros de coordinación de emergencia. Y ahora aquí vamos a ver en el siguiente punto el soporte tecnológico y la seguridad de estos centros, ¿vale? Digamos que cuáles son los sistemas que ellos manejan para poder, pues eso, retener toda la información y gestionarla, ¿vale? Es necesario siempre contar en estos centros con un soporte tecnológico, recursos materiales, digamos, informáticos, de telefonía, que permitan almacenar y gestionar todos los datos que manejan, con independencia del centro coordinador que sea. Son muchísimos datos los que reciben y tenemos que tener un buen soporte tecnológico en estos centros para que el procesamiento, de los datos sea el correcto. Entonces, existen dos tipos de plataformas. Una de telecomunicaciones, que serían pues los teléfonos, la radiofonía, los GPS, y otra informática, que lo que se van a encargar de gestionar todo el proceso. ¿Y qué es lo que permiten? Que esto, por supuesto, no hay que saberlo, pero no hay que saber cada una, pero hay que saber más o menos qué es lo que permite. Pues asignar las llamadas, por ejemplo, si nosotros llamamos perdona, y hay un operador que está libre, pues saber desviar la llamada a ese operador, identificar la llamada entrante y poder grabarla, transferir la llamada a distintos puestos y compartirla, recopilar la información empleando formularios, hacer estadísticas e informes para que veamos después cómo ha funcionado el servicio. En fin, son todos los recursos de los que dispone estos centros de coordinación para que los datos sean pues bien manejados, digamos, ¿vale? Igualmente, estos centros también tienen medidas de seguridad a distintos niveles. Tanto, sí, a distintos niveles para que, ¿cómo lo diría? Para que
garanticemos que se cumple todo de la forma más adecuada, ¿vale? Hay una seguridad en los sistemas tecnológicos, digamos en los teléfonos, en los GPS. Normalmente los módulos se encuentran duplicados. Hay dos para garantizar en todo momento la continuidad del funcionamiento en caso de que uno de ellos falle. Por ejemplo, si falla un teléfono, pues otro que esté en funcionamiento para que no perdamos esa conexión. Sistema de doble grabación de las comunicaciones, por ejemplo, la digital y la analógica, discos duros. Tenemos que tener también medidas de seguridad sobre la información para que garanticemos esa confidencialidad de una persona que llama, ¿vale? Hay que cumplir en todo momento la protección de datos y para ello se utilizan sistemas de grabación que tú normalmente le pides el permiso a la persona que ha llamado para que pueda ser grabada por si hubiera reclamaciones en algún momento. Ya normalmente esto lo hay en todas las entidades. También tenemos un sistema de seguridad sobre el personal, previene y protege a los trabajadores de los agentes nocivos, mantiene un entorno laboral seguro, minimizando los riesgos relativos a las condiciones de trabajo. Todo esto es la prevención de riesgos laborales, digamos que es la que se encarga de la seguridad en el personal. Después hay también una seguridad sobre las instalaciones, el mantenimiento de las instalaciones en perfectas condiciones de uso, porque esto nos va a favorecer que el trabajo diario sea mucho mejor, mucho más beneficioso, ¿vale? Por último, antes de pasar al marco legal, que hemos dicho que era otra de las partes fundamentales de este tema, hay que destacar los niveles de atención sanitaria, ¿vale? Existen primer nivel, segundo nivel y el tercer nivel, ¿vale? El primer nivel, atención por personal no sanitario en el lugar de los hechos, lo que hemos dicho, con los medios que se tenga a su alcance y tiene 3 posibles finales. El primer nivel sería el que tiene lugar, o sea, el que se enfrenta a la persona sin conocimientos sanitarios, ¿vale? La persona de a pie. Puede tener 3 finales. Un problema leve, se puede solucionar en poco tiempo, con pequeñas curas y es aconsejable una revisión médica. Pero bueno, un ejemplo sería, por ejemplo, pues una persona que, por ejemplo, se ha quemado en el laboratorio de práctica. Se ha hecho una pequeña quemadura. Pues un problema leve que se puede solucionar en pequeño le pones una pomada y poco más. Y es aconsejable a lo mejor que lo revise un médico, ¿vale? Ese es el primer final. Segundo final, el problema no es grave, pero no es suficiente los primeros auxilios, digamos, o la atención que le pueda dar yo, por ejemplo. Entonces, hay que trasladar a la víctima a un centro sanitario o bien llamar al 112 y seguir las instrucciones, ¿vale? Por ejemplo, una persona se ha caído y se ha torcido un tobillo. Pues evidentemente esa persona, el problema no es grave, pero yo solo no le puedo curar ese tobillo, tiene que ir al centro sanitario. Entonces, o bien la trasladamos o llamamos al 112 y ya está. Y el tercer final serían ya problemas vitales, que en ese caso sí que hay que llamar al 112 y solicitar pues una atención más especializada de un sanitario, ¿vale? Y mientras que ellos llegan, pues hacemos lo que hemos estado hablando todo el tema, ¿vale? Le hacemos los primeros auxilios a esa persona. Este sería el primer nivel de atención sanitaria, es decir, hay un problema y nosotros actuamos, ¿vale? En el sitio in situ donde ha tenido lugar el accidente. Y los 3 posibles finales hemos dicho desde menos a más grave. El segundo nivel, ¿cuál sería? Cuando ya llegan los profesionales. Atención sanitaria profesional. Bien cuando llegan porque el problema ha sido grave y tienen que desplazarse al sitio, o bien cuando nosotros lo llevamos al hospital a la persona para que sea atendida, ¿vale? Pero siempre en el segundo nivel es atención sanitaria profesional, ¿vale? Y el tercer nivel es ya atención sanitaria profesional en el centro hospitalario, en el hospital. Ahí hay todo tipo de recursos materiales, porque en el hospital se supone que tienen ya de todo. En el segundo nivel solamente pueden utilizar los recursos materiales que lleven en ese momento. Se supone que si tú has llamado al 112
y has dicho más o menos lo que ha ocurrido, pues ellos se harán una idea y habrán llevado el material que creen necesario, pero solamente van a poder contar con ese. Sin embargo, cuando la atención sanitaria es de tercer nivel, que ya es en el hospital, disponen de todos los recursos. ¿De acuerdo? Bien, pues este sería ya el segundo punto antes de empezar a hablar del marco legal, ¿vale? Hemos dicho que el primer punto, voy a ir aquí al principio del tema, sería los primeros auxilios con la terminología técnico-sanitaria. Voy a hacer un pequeño resumen de por dónde andamos. Después los sistemas de emergencia y la central de coordinación de emergencia es cómo actúa en nuestro país, cómo se coordina un accidente, ¿vale? Que todo eso lo hemos estado viendo, los tipos de atención sanitaria, todo lo que hay. Y ahora nos iríamos al marco legal y ético de los primeros auxilios, que sería el punto 3, ¿vale? Entonces, bajamos aquí al punto 3 y continuamos. Aquí estaría. Vale. Bueno, el marco legal, las responsabilidades y la ética profesional en los primeros auxilios. Bien, hemos dicho que cuando hay cualquier situación de emergencia, cualquier accidente, nosotros no podemos pasar de largo. Cualquier ciudadano tiene la obligación de atender a las víctimas. Y cuando no se interviene, pues estamos cometiendo un delito, el delito de omisión del deber de socorro. Por tanto, debemos atenernos al presente, a este delito de omisión de socorro, que está en el artículo 195 del Código Penal. O sea que tiene pena, ¿vale? Tenemos que nos pueden meter incluso en la cárcel. Hay que saber que el que no socorre a una persona que esté desamparada y en peligro manifiesto grave, si puede hacerlo sin riesgo propio ni de tercero, será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses. Es decir, nosotros, si vamos por la calle y nos encontramos con un accidente, tenemos el deber y la obligación de prestar nuestra ayuda, ¿vale? Si nos vamos y hacemos caso omiso a ese accidente, podemos ser castigados con una multa de 3 a 12 meses, ¿vale? Igualmente, en las mismas penas incurrirá, o sea, de la misma manera, el que, impedido de prestar socorro, es decir, yo paso por la calle, me encuentro un accidente y no puedo socorrerlo, por lo que quiera que sea, porque tenga una pierna partida yo y no esté en condiciones de atender ni nada, pero tengo que demandar y pedir auxilio. Si no pido ese auxilio para que venga otra persona y atienda, estoy cayendo en el mismo delito que el caso anterior, ¿vale? Es como si pasara de largo. Entonces, si yo me encuentro en un accidente, no puedo pasar de largo bajo ningún concepto porque podría tener multa de 3 a 12 meses, ¿vale? Pero si no puedo atender a la persona, pero paso también de largo y no llamo a alguien que la atienda, estoy incurriendo en la misma pena, ¿vale? Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de 6 meses a 1 año y multa de 6 a 12 meses, ¿vale? Y si el accidente se debiera a una imprudencia, la de prisión de 6 meses a 2 años y la multa de 6 a 24 meses. Entonces hemos dicho que si nosotros ocasionamos algún tipo de accidente, ¿vale? Y encima nos vamos, una persona provoca un accidente de coche, coge a otra persona, por ejemplo, ahora que eso hay tantas noticias de esas, va por la carretera un coche, atropella a un ciclista y encima de que ha sido él el que ha dado lugar a ese accidente, de manera fortuita o normalmente, no tiene por qué ser a conciencia, pero lo ha ocasionado él y se va, la pena entonces es mucho mayor, ¿vale? De 6 meses hasta 1 año. Y si encima ha tenido lugar ese accidente porque tú te has saltado un stop, pues entonces todavía peor, ¿vale? De 6 a 24 meses. ¿Bien? Por ello, si somos testigos de un accidente y no ayudamos, y
pudiendo hacerlo, pues estamos incumpliendo la obligación de intervenir y podríamos ser castigados. Este es el resumen de lo anterior, con una pena de prisión y una multa. También incumpliríamos si estamos en la situación de que no podemos nosotros prestar ayuda, pero tampoco la pedimos a otra persona que esté pasando por allí, ¿vale? Y además, un profesional incurriría en una imprudencia temeraria si no tomara las medidas de precaución necesarias en una actuación de emergencia y desmejorase el estado de la víctima, ¿vale? Cuando nosotros, como médicos, una persona que es médica, no toma las medidas necesarias para atender a una emergencia y le provoque más daño a la víctima del que ya tiene, eso es una imprudencia temeraria, ¿vale? Y también está en el Código Penal recogido. Vale. No obstante, si un socorrista actuara en una situación de emergencia y como consecuencia de esta actuación intenta socorrerlo, pero le ocasiona otra lesión a la víctima, podría no tener responsabilidad penal, ya que el socorrista puede que hubiese puesto todos los medios a su alcance para evitar el daño y sin embargo, pues lo ha causado, ¿vale? Pero él está haciendo su labor como socorrista. Desde el punto de vista legal, la persona que auxilia tiene una serie de responsabilidades. Tiene que evaluar la situación con rapidez y seguridad. Esto ya lo hemos dicho. Solicitar la ayuda. Llamar al 112 o al 061. Hemos dicho que se podía llamar también. Proteger a los heridos de los posibles heridos. Asimismo, también se tiene que proteger a sí mismo y a otras personas presentes en el lugar de los hechos. Es decir, cuando hay un accidente, por ejemplo, en una calle y a un ciclista se cae hacia la carretera, pues tenemos que proteger al herido, por supuesto, a nosotros mismos también, no nos vamos a poner nosotros en mitad de la carretera para que en vez de un coche coja al ciclista, también nos coja a nosotros y a otras personas presentes en el lugar de los hechos, ¿vale? Todo eso tiene, el socorrista tiene la labor de proteger a todos, al herido, a él mismo y a los demás que estén por allí. Identificar, dentro de sus conocimientos evidentemente, cuál es la lesión o qué es lo que ha pasado, si es grave, si no es grave, qué es lo que pasa, ¿vale? Aplicar un tratamiento básico y apropiado a cada víctima, en la medida que él pueda, evidentemente, porque habrá, a lo mejor, si esto le pasa a una persona que tiene ciertos conocimientos, pues podrá aplicar una serie de actuaciones que no podrá aplicar una persona que a lo mejor no los tiene. Tiene que estar el socorrista al lado de la víctima hasta que llega el auxilio. Por ejemplo, si nosotros hemos pedido una ambulancia, pues tenemos que permanecer allí hasta que llegue la ambulancia. Una vez que llegue, tiene que informar sobre qué es lo que ha pasado a las personas encargadas de la situación en esos momentos, prevenir siempre riesgos, lesiones y complicaciones, ¿vale? Y además tiene que estar allí hasta que la persona se la lleven y sea trasladada, ¿vale? O por lo menos dejar la situación clara hasta que se hagan cargo de la situación el personal especializado, ¿vale? Obligaciones de actuar y socorrer. No hay que aprenderse los artículos ni el número y eso porque eso se nos olvida, pero sí hay que saber que hay una serie de leyes que regulan todo este tipo de actuaciones y que hay que saber qué es lo que debemos y no debemos de hacer, eso sí, ¿vale? Entonces, obligaciones de actuar y socorrer. Primero, el usuario de la vía que se vea implicado en un accidente de tráfico, o bien que se vea implicado, o que lo vea, o que sepa qué ha pasado, está obligado a auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas, ¿vale? Tiene que prestar su colaboración, evitar que el daño sea mayor, restablecer, en la medida que él pueda, evidentemente, la seguridad de la circulación y esclarecer los hechos. Cuando venga, pues por ejemplo, la policía o los sanitarios, la persona que lo ha visto tiene que esclarecer los hechos, el testigo. Si por causa de accidente o avería del vehículo o lo que fuera, la carga, por ejemplo, un camión de paja, por ejemplo, tiene un accidente y la paja
queda obstaculiza en la calzada, el conductor debe señalizar convenientemente el vehículo o el obstáculo que ha creado, ¿vale? Por ejemplo, las pacas de paja que están, como hemos dicho, en la carretera. Adoptar las medidas necesarias para que sea retirada en el menor tiempo posible, debiendo sacarlo de la calzada y situarlo cumpliendo las normas de estacionamiento siempre que sea factible. Esto es importante, siempre que pueda, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos conduciendo un camión, el camión se avería o tiene un accidente y el contenido que llevaba, lo que transportábamos, se nos cae a la calzada, pues tenemos que señalizarlo adecuadamente para que no se produzcan otros accidentes, ¿vale? Poner nuestros indicadores de alerta y si podemos, siempre y cuando tengamos la capacidad de hacerlo, pues retirar de la calzada lo que la esté obstaculizando, ¿vale? Reglamentariamente se determinarán las condiciones en las que se realizarán sus funciones los servicios de auxilio en carretera que acudan al lugar de un accidente o avería, así como las características que deban cumplir las empresas que los desarrollen, los vehículos y demás medios que se hayan de utilizar. Bueno, pues esto es de menos que es simple, ¿no? Reglamento General de Circulación. En el capítulo 6, el artículo 129 de normas de circulación dice que los usuarios de las vías que se vean implicados en un accidente de tráfico, esto ya he dicho que no hay que sabérselo al pie de la letra, simplemente hay que saber, pues eso, como he estado diciendo antes, que si nosotros presenciamos un accidente tenemos la obligación de socorrer o pedir ayuda, que si obstaculizamos la calzada en algún momento tenemos que señalizar bien el peligro. Y la siguiente, que los usuarios de las vías que se vean implicados en un accidente de tráfico o lo presencien o tengan conocimiento de él, estarán obligados a auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas, lo mismo de antes. Prestar colaboración para evitar que el daño sea mayor, restablecer en la medida de lo posible la seguridad de la circulación, cuando hemos dicho que a lo mejor obstaculizaban la calzada por lo que sea, esclarecer los hechos cuando llegue el personal que se va a encargar de la situación y esto es lo mismo de antes, ¿vale? Entonces, consentimiento de atención. La ley dice que tenemos que pedir permiso a la víctima siempre para poder tocarla, manipularla, siempre que sea posible, si la víctima está consciente, ¿vale? Y si nuestra actuación va a poder causarle un daño secundario, ¿vale? O agravar su estado. Entonces, la persona puede declinar la atención, es decir, puede decir, oye, que no, que yo no quiero que me atiendas, que me deje. ¿Cuándo puede declinar la atención un accidentado? Cuando es mayor de edad, está consciente y estar en posesión de sus facultades mentales. Si vemos que una persona está enajenada y no sabe, pues no tiene la capacidad de decidir si quiere o no quiere ser atendido, lo tenemos que atender, ¿vale? Para validez total, la persona puede realizar declaración oral ante testigos o mediante un documento firmado. Eso sería legalmente lo que le daría la validez, ¿vale? Una persona tiene un accidente, se cae y entonces en la calle, de pronto se cae en mitad de la calle y dice, no, que es que no quiero que me ayudéis. Pues para declinar esa atención tiene que ser mayor de edad, tiene que estar consciente y en posesión de sus facultades mentales. Si no, no lo debemos de atender, ¿vale? Además de la omisión del deber de socorro, hay otros delitos que también se pueden cometer en los primeros auxilios, que son denegación de auxilio si el socorrista fuera, además, un funcionario público o un profesional y se abstuviera de actuar sin causa justificada para ello, a pesar de haber sido requerido para realizarlo. Es decir, si por allí, en el lugar del accidente, pasa un médico y no atiende a la persona, pues todavía ese médico tiene más responsabilidad legal. Delito de imprudencia. Pues cuando al no poner la debida diligencia se causa un daño no intencionado. Por ejemplo, la manipulación inadecuada de la víctima,
cuya valoración o circunstancia indica que puede sufrir una lesión de columna. Hay veces que movemos a la víctima y no la debemos de mover, porque si la persona no se puede mover, no siente las piernas, moverla puede ser bastante peligroso, ¿vale? O cuando vulneramos el deber de confidencialidad. Hay veces que, no sé si ha salido alguna vez en la tele un accidente que tuvo un chaval, me acuerdo, que la madre se enteró por el Twitter, me parece. Entonces nunca debemos vulnerar la confidencialidad de esas víctimas, ¿vale? Ni hacer fotos, ni nada por el estilo, y mucho menos colgarlas en redes sociales o subirlas a internet, ¿vale? Esas responsabilidades tenemos. Acciones que tienen responsabilidad legal. Desplazar a una persona que no tiene sensibilidad en las piernas, como he dicho antes. Extraer un objeto clavado en el abdomen. Cuando hay una persona le han dado una puñalada y tiene, a lo mejor, o se ha clavado yo qué sé, se ha clavado un hierro. No le podemos sacar ese hierro, ¿vale? Del abdomen. Porque a lo mejor al sacarlo le causamos más daño del que ya tiene. Poner un torniquete y no vigilarlo. Todas estas acciones tienen responsabilidad legal si las hacemos. Hay un código ético en primeros auxilios que habla de una serie de términos como son el secreto profesional. Como todos los profesionales, los auxiliadores tampoco pueden revelar datos personales de la víctima, lo que os estaba contando antes. Altruismo. Los primeros auxilios son una expresión de solidaridad. Tú no ganas nada cuando lo practicas, ¿vale? Simplemente lo haces por una ayuda a la sociedad, ¿vale? A esa persona. Discriminación de las víctimas. Nunca puede haber discriminación de las víctimas, ni en positivo ni negativo. Tú no puedes atender a una persona antes o después porque te caiga mejor, peor o la quieras más o menos, sea de una manera o de otra. Simplemente se atiende antes o después porque valora su estado de gravedad o la atención que requiere, ¿vale? Por motivos personales no podemos discriminar a nadie. Además de este código ético, que son el secreto profesional, el altruismo y la discriminación de las víctimas, que es la ética, la moral que tiene cualquier accidente, hay una serie de términos que tenemos que conocer en primeros auxilios, que son la intención, el dolo, la culpa, la imprudencia o la negligencia y la imprudencia temeraria. ¿La intención qué es? Pues el propósito por parte de una persona de causar un daño de forma consciente y voluntaria, ¿vale? La intención es hacerle daño a alguien sabiendo que le está haciendo un daño y lo haces porque quieres, ¿vale? Esa es la intención, algo intencionado. Dolo, conocimiento y voluntad para cometer un acto que se considera delito. Tú sabes que algo está mal, lo sabes, pero lo haces, ¿vale? Eso es, lo haces con dolo. Culpa, imprudencia o negligencia. Es una situación en la que una persona causa un daño a otra persona, pero sin intención, porque no ha tenido cuidado suficiente. Ha sido un imprudente, pero no quería hacerlo. Le ha causado un daño, pero no quería hacerlo. Ha cometido una negligencia, una imprudencia. Pero hay veces que esta imprudencia es temeraria, ¿vale? Es decir, tú le has causado sin querer a otra persona un daño, ¿vale? Has cometido una imprudencia, pero esa imprudencia ha puesto en peligro la vida tanto de la otra persona como de la tuya, ¿vale? Entonces eso es una imprudencia temeraria. Has cometido un acto que puede causar un determinado daño, ¿vale? Y encima has puesto, perdón, en peligro su vida, ¿vale? Venga, pues este sería el apartado 3 del tema, que también es bastante teórico, no hay que saberse todo, sino simplemente hay que tener hecho como un pequeño resumen de las situaciones que suponen, que tienen pena, que están recogidas en el Código Penal, cómo debemos de actuar, qué obligaciones tenemos, ¿vale? Y una serie de terminología y saber qué es lo que, cuando declinar la atención,
cuando tenemos una responsabilidad nosotros y lo que decía antes, la terminología que se usa en primeros auxilios, el código ético y la relación estas de términos legales importantes, ¿vale? Después estaría en el apartado 4 las normas ILCOR, ¿vale? Las normas ILCOR son cortitas. El Comité Internacional ILCOR, que las siglas están en inglés, se fundó en el año 1922, hace un montón de tiempo, y actualmente está formado por organismos de todo el mundo, de los 5 continentes, ¿vale? Desde Europa participa en el ERC, ¿vale? Y la función principal es identificar y examinar los conocimientos relevantes para la reanimación cardiopulmonar y la atención cardiovascular de emergencia, ¿vale? Es decir, que las RCP y todas las, digamos, las maniobras de reanimación cardiopulmonar que nosotros tenemos y ponemos en práctica a la hora de practicar los primeros auxilios, todo eso está regulado y son las mismas para todo el mundo, ¿vale? Ahí son las normas ILCOR. Para ello se establecen diferentes grupos de trabajo para elaborarla, pues si hay una serie de una normativa que son las mismas en todos los continentes, hemos dicho en todos los países, y para elaborar esta serie de actuaciones, las que deben ser, hay distintos grupos de trabajo, se crean directrices para relacionar el peso de la evidencia científica con una evaluación de expertos del beneficio, utilidad, eficacia, coste, dificultades de aplicación, ¿vale? Se revisa la financiación y la validez de cada estudio y en base a todo esto, en base a lo que cuesta, cómo se debe de actuar, la utilidad y la eficacia que va a tener todo, pues se elabora, digamos, el método de actuación, ¿vale? En cada caso. Cada 5 años hay una conferencia internacional de consenso en la que una serie de técnicos y de expertos pues presentan pruebas, proyectos, presentan conclusiones y pues redactan, digamos, las recomendaciones provisionales revisadas por los miembros del IRCOR y el consejo editorial, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente hay que saber eso, que el Comité Internacional ILCO es un comité compuesto por personas y técnicos de todos los países del mundo, que fue fundado hace ya un montón de años, en el 1922. Y lo que hacen es examinar e identificar todo lo que se sabe acerca de la reanimación cardiopulmonar y la atención cardiovascular de emergencia y ponerlo, digamos, en común y establecer unos criterios comunes en todo el mundo, ¿vale? Se van revisando cada cierto tiempo y se van actualizando y ya está. Eso es de lo que trata el Comité Internacional ILCOS, lo que hay que saber, ¿vale? A ver, dice en este último párrafo también, delimitó la figura del proveedor de primeros auxilios, señalando que puede ser cualquier individuo entrenado en el reconocimiento, evaluación y priorización de necesidades, bueno, lo que hemos dicho. O sea, es lo que os he estado hablando, simplemente es como un comité de expertos en el que se ponen en común los distintos métodos de actuación y la manera de proceder, y esa es la misma y es común para todo el mundo, ¿vale? Bueno, pues el último punto del tema ya sería la protección y la prevención del personal implicado en los primeros auxilios, ¿vale? Ya queda poquito. Ante una urgencia o una emergencia, tenemos que poner manos a la obra distintos recursos, ¿vale? Según el accidente o la situación que se nos plantea, pues esos recursos van a ser unos u otros. Pueden ser materiales y humanos, evidentemente. Una ambulancia, por ejemplo, y un médico. Material la ambulancia, humano el médico. Y serán bien recibidos, aunque en la mayoría de los casos contaremos con muy poca ayuda profesional, por lo que tendremos que adaptarnos a las circunstancias siguiendo una serie de pautas y utilizando el material necesario. De primera mano, en los primeros auxilios no va a haber
un sanitario que nos ayude. Por teléfono nos van a ir dando una serie de pautas o nosotros las vamos a conocer porque nos hemos dado cursos, etcétera, ¿vale? Es de vital importancia que protejamos tanto a la persona accidentada como a nosotros mismos, como hemos dicho anteriormente, ¿vale? Para que el riesgo o el accidente no sea aún peor, ¿vale? Entonces, medidas de autoprotección personal. Al prestar primeros auxilios, entre la víctima y el socorrista se pueden transmitir agentes infecciosos de forma directa o indirecta. Vale. El vehículo de transmisión puede ser la sangre, secreciones, saliva u objetos contaminados por agentes infecciosos. También puede darse la transmisión por inoculación o inhalación, el aire procedente de los pulmones. Por ejemplo, en el caso del COVID lo hemos visto claro. A las personas que atendían tenían que protegerse porque le podían transmitir estos agentes infecciosos a los pacientes, la persona que venía con la emergencia hacia el personal sanitario que los estaba cuidando, ¿vale? Entonces tenemos que protegernos. El primer protocolo para evitar una infección cruzada. Hay que lavarse las manos antes de actuar. Colocarse guantes y mascarilla. Y extremar el cuidado o al tratar las heridas abiertas si no tenemos protección, ¿vale? Lavarse las manos, guantes y mascarilla y extremar el cuidado. Estas tres cosas hacen que tengamos un poquito de autoprotección. Protocolo 2. Si nosotros tenemos heridas y hemos estado expuestos a fluidos corporales procedentes de salpicaduras, contacto con heridas, etcétera, ¿qué tenemos que hacer? Favorecer el sangrado de la propia herida, lavarla, desinfectarla e informar a los profesionales sanitarios. Es decir, si una persona tiene un accidente y nosotros lo vamos a atender, no tenemos guantes a mano y tenemos una herida en la mano, a lo mejor hemos estado expuestos al fluido de esa otra persona, pues tenemos que favorecer el sangrado para que salgan, digamos, los agentes infecciosos que hayan podido entrar, lavarla de forma exhaustiva, o sea, a conciencia, desinfectarla con antisépticos e informar a los profesionales sanitarios. Ese es el protocolo 2. Y para protegernos de una infección debemos siempre conocer la cadena epidemiológica, que está formada por los pasos que llevan a la aparición de una enfermedad transmisible. La cadena epidemiológica sería el agente infeccioso, va hacia un reservorio, que es algo que lo contiene, digamos. El tercer eslabón sería una vía de salida, sale por la herida, se transmite, entra por la herida de la otra persona y penetra en el huésped susceptible y le ocasiona pues la enfermedad que sea, ¿vale? Entonces debemos conocer siempre en el sentido en el que se produce la infección para atacar a cualquiera de los eslabones de esta cadena epidemiológica. Los diferentes profesionales que participan en la atención se identifican con ropa y equipos específicos del grupo al que pertenecen, ¿vale? Nosotros, si atendemos a un accidentado, no tenemos este equipamiento, evidentemente. Pero nos pondremos un chaleco reflectante, por ejemplo, para que se nos identifique claramente y no corramos riesgo. Y también procuraremos usar guantes, protectores y gafas. Esto en primeros auxilios es complicado, porque normalmente hay un accidente y tú actúas con lo que tienes. Si es por la calle, si estás en tu empresa, por ejemplo, pues seguramente que habrá tipos de materiales adecuados y podemos utilizar, por ejemplo, unos guantes que seguramente que la empresa los debe de haber, porque así lo indica la ley de prevención, ¿vale? Entonces, por un lado, nos protegemos a nosotros mismos como socorristas, ¿vale? Y por otro lado, protegemos a la víctima. Para proteger a la víctima podremos usar mantas térmicas, materiales impermeables, empapadores, camillas o material de inmovilización para que, por ejemplo, no mueva el cuello, un collarín, etc. Si no contamos con material sanitario, pues nos tenemos que adaptar a lo que haya, ¿vale? Hasta que lleguen los profesionales. Si no tenemos, evidentemente, una manta térmica, pues le pondremos pues, un abrigo, un pañuelo, utilizaremos tablilla para que no mueva el cuello, etc. Con lo que tengamos por allí. Bueno,
pues este sería el tema 1. Ya os digo que cualquier duda, pues podéis contactar conmigo por el correo electrónico, me preguntáis lo que queráis, ¿vale? Y en las horas de tutoría, que son los lunes por la tarde, no me acuerdo exactamente a la hora que la tengo con este grupo, pues podéis entrar en el módulo que sea en Moodle y yo estaré allí para atender todas vuestras dudas, ¿vale? Yo digo que es un tema muy teórico, que lo tenemos que saber porque tenemos que empezar por ahí, por conocer todo lo básico y nada, espero que os resulte fácil hacer un pequeño resumen, un esquema que os ayude a estudiarlo. Ya sabéis que no hay que saberse las leyes como tal, el nombre y el número, pero sí hay que saber pues lo que debemos y no debemos de hacer en cada caso de accidente, ¿vale? Venga, mucho ánimo y un saludo.